Bueno, estamos acá en IDA, la Fundación IDA. ¿Qué objeto vamos a ver hoy? Bueno, hoy estamos con una copa de Lucrecia Moyano de 1943, que ella hizo como directora de la empresa de vidrio Rigoló. Y bueno, vamos a hablar un poquito de su historia y cómo se fue desarrollando su carrera. Es una copa bastante grande, tiene como 33 centímetros. Es de cristal soplado, creo que tiene aproximadamente 2 centímetros de espesor, o sea, es pesada. Tiene algo medio de art déco, le podemos ver en la base de la copa como un tipo de facetado, pero es un art déco que yo diría que está bastante simplificado, tiene una nota más moderna y después en las caras tiene una intervención de parte del artista que grabó a mano todos dibujos representando las 4 rutas nacionales más importantes del momento, que eran la 2, la 7, la 12 y la 9. ¿Por qué hablamos de esta copa, no? O sea, ¿por qué traemos o hacemos la elección de este objeto como para un podcast de diseño industrial? Nosotros con Maya somos los dos diseñadores industriales y tal vez a veces uno cuando piensa en la historia está como un poco lejos, ¿no? De este tipo de objetos, ¿no? Y normalmente no le damos mucha bola, mucha atención a este tipo de objetos más de las artes decorativas, pero también porque cambian las formas en que nos relacionamos con algunos objetos. Hoy reflexionábamos o pensábamos sobre dónde pondría uno esta copa, pero bueno, también existían los cristaleros, que eran muebles que se usaban para exhibir cristales, y hoy ya no existen. Entonces, también cómo las personas vamos relacionándonos con las cosas es lo que va marcando las pautas de lo que el diseño hace o deja de hacer, y un poco esa transformación es parte de lo que uno también estudia, ¿no? Y entender cómo ese contexto histórico también te permite como entrenar esa capacidad de pensamiento crítico para diseñar hoy y mañana. Cristalerías Rigoló arranca a finales de siglo XIX como una empresa que era de corte más popular, ¿no? De producción de vidrio, hacían botellas. Y en 1906 se mudan a Berazategui, justamente siguiendo a lo que era la bracería, que después se convertiría en Quilmes, ¿no? Justamente por ese como cliente en una zona como estaba deshabitada. Y de alguna manera la empresa va como cohesionando y construyendo esa sensación de comunidad en donde, como había trabajo, la gente se empezaba a mudar. Bueno, y Berazategui se terminó convirtiendo en la capital nacional del vidrio. Lucrecia nació en 1902, principio de siglo. Su padre era médico y ella desde muy chiquita ya se había metido en el mundo del arte. Tenía de profesora a Léonie Matisse, una pintora francesa radicada acá en el país. También fue discípula de Sul Solar y se especializó bastante en el mundo de las acuarelas. Dentro de ese mundo, haciendo acuarelas, la terminan llamando del Yao Yao, Bustillo, para hacer algún tipo de acuarela para el hotel. Ese contexto la va formando como artista, ¿no? Todavía no se había acercado al mundo de la industria o al mundo del diseño, si se quiere, o este protodiseño que todavía no existía. En 1936, la dirección de Rigoló decide o se da cuenta de que están necesitando y sería interesante empezar a participar de este rubro de la cristalería o la producción de cristales más decorativos, ¿no? Entonces se inaugura en 1936 la sección artística de Rigoló. Para eso la convocan a Lucrecia como directora de esa área. Entonces, durante unos 30 años más o menos, ella se va a dedicar particularmente a la dirección de planta de todos estos trabajos de la sección artística, en donde va a empezar a experimentar con diferentes formas de trabajar el vidrio. Tengamos en cuenta que una mujer en el ámbito de la dirección general de una parte de una planta, de una industria en ese momento era una cosa bastante rara, pero bueno, Lucrecia tenía un cierto reconocimiento y evidentemente se pudo hacer notar en ese espacio también. Ella habla mucho de la falta de mujeres en su área y cómo le costó al principio, llegando a la fábrica, poder como hacerse escuchar y que no entendía muy bien cuál era su rol, qué estaba queriendo hacer. Pero bueno, un dato que me parece muy lindo, ella se iba todos los días desde su casa de Casuso en tren y estuvo 30 años ahí y hizo un desarrollo increíble, exacto, en una industria que no existía. En ese contexto de desarrollo industrial es como el nacimiento de las grandes industrias argentinas, ¿no? Rigoló es bastante pionera inclusive porque tiene 20 o 30 años más que varias de las industrias que van a ir surgiendo, como YPF y después otras que se van a estatizar más en los años 40, 50. Son como las bases industriales de nuestro país. Y Argentina a nivel Latinoamérica era el país probablemente más desarrollado a nivel industrial. Era como la promesa para los inmigrantes que escapaban de una Europa devastada.
Y en ese sentido, esa visión como muy idílica, ¿no?, de nuestro país también un poco se ve reflejada en esta copa, ¿no? Hoy por ahí pues pensamos como en el modelo agroexportador, y si bien no hay que romantizarlo y no hay que pensar que eso es lo que Argentina tiene que ser hoy, pero sí en ese momento era como un potencial, ¿no?, de la construcción de un Estado-nación, y Lucrecia incluso en como la visión de las diferentes regiones de Argentina plasma un poco eso. Por otro lado, construir una Argentina más grande, ¿no?, por fuera de la idea de Buenos Aires, por fuera de la idea de provincia de Buenos Aires, que por ahí para quien no sea de Argentina, es como esta cosa como de pensar en Argentina y pensar en el gaucho y en el criollo y en ese pequeño pedazo de tierra. Y en cambio, Lucrecia como que busca o abarca como la idea de una gran Argentina que va plasmando como en estas diferentes rutas, pero también una idea de progreso, ¿no? O sea, poner las torres petrolíferas implicaba también el hecho de un primer gran desarrollo que se estaba haciendo en esa materia en Argentina, ¿no? En la época que se crea esta copa, 1943, unos años antes fue que se fundaron todas estas rutas nacionales, en un momento en que el auto era el futuro, tener una ruta pavimentada, poder conectar todo el país, era súper novedoso. Hasta el día de hoy hay un problema como de centralizar la Argentina en Buenos Aires. En este momento en el que Lucrecia como piensa en esta copa, años 30-40, ya había como una reflexión sobre una identidad nacional. A nivel internacional pensemos de que se empezaban a gestar como las primeras identidades del diseño, ¿no? El diseño escandinavo de repente empezaba a tener efecto o a resonar. Y ya en Argentina algunas personalidades como Ignacio Pirovano, que sería el primer director del Museo Nacional de Arte Decorativo, o Grupo Austral, que serían los diseñadores de la BKF, empiezan como a reflexionar y a pensar sobre la identidad de un diseño nacional, lo cual es re loco porque pensemos que como disciplina no existía, o sea, no existían las carreras de diseño, la mayoría de los que ejercían el diseño eran o artistas o arquitectos, pero ya había como un protodiseño incluido dentro de, por ahí de la mano del interiorismo, de la arquitectura, de los objetos decorativos. Estaba todo muy difuso, ¿no? Las artes decorativas, estaba todo medio entremezclado, y por eso también este objeto, que por ahí hoy nos queda tan lejos porque ya no se utilizan objetos decorativos de vidrio, cristalería, es un poco representante de eso. Es una copa gigante, tiene como algo muy poco útil y funcional. Es sumamente decorativo. No sé, pienso y digo, no sé exactamente si alguien lo compraba para poner ni flores ni nada. Lo comprabas para tenerlo puesto en tu estantería y mostrar como un trofeo, y tiene la forma de trofeo, esta identidad y este orgullo nacional. Y justamente me parece que también es el punto de encuentro y de lo que hace tan interesante como la obra de Lucrecia, que es esa mixtura entre artes decorativas y diseño, ¿no? O sea, Rigolot era una fábrica que tenía un objetivo como de uso, ¿no?, popular, pero que después al abrir esta sección encuentra esos puntos intermedios. Entonces, en donde ella podía como experimentar. Hay una foto muy linda que tenemos acá en la fundación. Si uno la desenfoca o corta el cuadro, ¿no?, de esa foto, parece que estuviera amasando pan, ¿no? Es una foto de Lucrecia que está vestida de época, con una camisita, creo que tiene hasta una falda, su pelo hecho, y tiene unos guantes y como las manos en la masa, pero que en vez de la masa es el vidrio y está ahí en la fábrica haciéndolo ella. Pero eso, decíamos que si le cortaba las manos, instintivamente tu cabeza va está cocinando, pero no, ella estaba ahí en la fábrica soplando vidrio con calor. Esto fue en el 43, ni siquiera estaba el sufragio femenino, o sea, ella no tenía voto, pero dentro de la fábrica ella era la que mandaba. Esta técnica de intervenir como un diseño de autor, en su momento se lo llamaba Studio Glass, pero esa técnica de Studio Glass apareció más en los 60, ella estaba muchísimo más adelantada. Igualmente había una cultura de diseño de autor de vidrios que venía de Francia, que ya eran objetos coleccionables. Y creo que la base de todo lo que hace Lucrecia es ese centro o ese péndulo entre artesanía e industria, poder ella como mostrar su lado de artístico y de artesanal de una manera industrial. Y de alguna manera también es un poco el punto de transición, ¿no?, entre lo que fue el Art Deco y el principio del movimiento moderno. Cuando uno ve como objetos Art Deco suelen ser más recargados o trabajan más como estas cuestiones geométricas, y este es un punto intermedio, ¿no?, en donde
Lucrecia se va acercando hacia esa cuestión más orgánica que después le va a caracterizar en otras piezas cada vez más experimentales, jugando con las burbujas dentro del vidrio, ¿no? Y empezando a encontrar en el error del objeto un valor. No es casualidad que ella, su método preferido artístico era la acuarela, y el vidrio y la acuarela tienen algo de fluidez que le permitía a ella poder dibujar el vidrio, jugar con el tema de burbujas y después traducirlo a el vidrio y después más adelante a las alfombras, que ella también las hacía en acuarela. Creo que está bueno también pensar en eso. O sea, Lucrecia, hoy hablamos del vidrio, pero tenía toda otra gran faceta que es la que comentabas dentro de la industria textil, en donde también es muy loco pensar que ella se relacionó con otras de las grandes empresas o industrias argentinas. Sí. Rigolot existe hasta el día de hoy, pero también Dandolo y Primi en 1954 colabora con Lucrecia, en 1959 el Espartano también colabora con ella. Y son dos grandes industrias que siguen existiendo al día de hoy, ¿no? Si bien acá hay una reivindicación de la identidad nacional, también hay un gran trabajo de síntesis en este objeto y en muchos de los objetos de ella que apelan como a algo humano universal, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes valores de esta copa, que resume como no solamente el trabajo de ella en Rigolot o el trabajo de su obra y de su vida, sino también como un momento de transición y de nacimiento del diseño en Argentina. Como que es realmente, por eso en Ida la consideramos como una de las pioneras del diseño nacional, y es como un ejemplo, ¿no? de lo que puede ser un diseñador y lo que un diseñador puede influir como en la industria y en la cultura de nuestro país. De frente, acá tenemos la Ruta 2, que tiene las torres petrolíferas. Qué lindo igual que es ver las torres petrolíferas, esta estructura tan industrial, tan como dura, grabada en esta copa más como delicada o, viste, como más pituca, por decirlo. Total. Y tiene un ganado, tiene trigo, es como el área más pampeana, uno diría, provincia de Buenos Aires. Y también es interesante que estas torres crecen, ¿no? Desde como de ese plano donde está el ganado, súper sobredimensionadas y llegan hasta el cielo y hasta las estrellas que marca ahí, ¿no? A mí me parece que hay un cierto simbolismo, ¿no? De lo grande de ese suceso. En la cara de la Ruta 9 podemos ver la cordillera de los Andes, las nubes, nuevamente las estrellas, los pájaros. Se vuelve a ver una iglesia rural con una arquitectura un poco diferente, pero también colonial, ¿no? Como en este campanario presente, ¿no? Como esta cuestión religiosa cristiana, ¿no? de nuestro país. Pero también se ven los camélidos, ¿no? Como algo tan recuperado, ¿no? Como este tipo de animal autóctono que después también se traduce al trabajo textil, ¿no? Exacto, sí, podemos ver acá abajo cómo hay una mujer en un telar, divino todo este tipo de detalle. También podemos ver un cardón, mirá qué lindo el sol, que me remite mucho al sol de nuestra bandera. La Ruta 9 va de Bolivia a Buenos Aires, por eso tiene todo este tipo de simbología. La Ruta 7 viene de Mendoza a Buenos Aires y, como tenía que ser, es de vino, de viñedo. Se puede ver de manera muy grande, inclusive hasta desproporcionada con todas las otras que eran como dibujos por ahí un poco más pequeños. Todo el viñedo y toda la uva es enorme, y es lindísimo todo cómo se va... Cómo va surgiendo ahí de la ruta, ¿no? Y parece que estuviera floreciendo la vid de la Ruta 7, ¿no? Seguramente tenga como mucha más historia de la que podemos contar, porque también es un objeto bastante, ¿no? Con sus años, ¿no? Desde 1943 se presenta en el Salón Nacional de Decoradores. Y ya para esta época, si bien uno va como reconstruyendo, ¿no? Como su recorrido, va perdiendo cosas en el tiempo, ¿no? Por eso es tan importante conservar el patrimonio. Esa es la tarea que tenemos acá en la Fundación, ¿no? De poder guardar este tipo de objetos para poder resguardar esta historia y poder contarla y poder seguir trabajando en su investigación y en su difusión. Particularmente esta copa tiene algo interesante, que no tiene el pie original. No lo puedo creer. Es muy loco eso, en el sentido del pie original era un poco más bajo, un poco más chato, digamos, en el cilindro que la separa de su base. No sabemos qué fue lo que sucedió con ese pie.
quien la donó, digamos, no sabe exactamente, sí sabe que no es el pie original y nosotros lo podemos constatar a partir de archivo fotográfico que se presentó para el Salón Nacional. Mismo igual se puede ver dónde fue unido, hay como una pequeña línea que se nota que no es el pie original. Por suerte su trabajo se ha conservado bastante bien porque ha habido una donación muy grande en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que es el archivo más grande de producción nacional que está en ese museo. Y nosotros tenemos bastante cosas de Lucrecia también, por suerte. Y eso es un poco lo que también nos permite hoy contar su historia, ¿no? A mí particularmente su historia también me toca mucho como mujer diseñadora industrial. Me encanta poder tenerla a ella como una referente de mujer diseñadora industrial nacional y un poco como la madre. Bueno, vamos a ir cerrando, que ya hablamos un montón. Me encantó compartir este tiempo con vos, analizar un poco la obra de Lucrecia, conocer más su historia. Espero que a todos les haya interesado. No sé si vos tenés algunas palabras que quieras decir antes de que cerremos. En principio, bueno, estamos muy, muy contentos de poder participar de este podcast. Es parte de las iniciativas que queremos promover desde la Fundación. Creemos como que el archivo en sí no tiene ninguna gracia, ningún valor si está solamente resguardado acá para unos pocos. Parte de nuestra tarea tiene que ver con eso, con visibilizarlo, con mostrarlo, con que la gente se pueda acercar a partir de las diferentes acciones que hacemos. Vamos a seguir participando con museos, con instituciones y con este podcast. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Nos vemos la próxima.